Buenos días, profe. Bien, ahorita vamos a empezar, permítanme. Bueno, vamos a proseguir. Vamos a proseguir haciendo los cálculos para los circuitos eléctricos. Bueno, todo esto ya lo hemos abarcado. Sí, aquí ya. Ya, aquí está. Antes de empezar con los circuitos serios, tal vez, seguramente ustedes han escuchado de la palabra serie de luces de Navidad. Una serie, ¿verdad? Una serie. Pero, ¿saben ustedes por qué se les llama series? No, ¿No? No, ¿No? Vale. Lo que pasa es que vean, si se dan cuenta, las luces de Navidad son pequeñitas, ¿verdad? Son pequeñitas. Y más que todo, si fueran así que de las antiguas, de las que, o sea, ahora pues son LED, pero antes eran así todas como incandescentes, ¿verdad? Antes eran solo así. ¿Qué es lo que pasa? Se dan cuenta que ese bombillo es muy pequeño, es muy pequeño, es muy pequeño. Y si ese se conectara directamente, por decirlo hacia una plafonera, ese explotaría. Ese explotaría. ¿Por qué? Porque su resistencia es muy pequeña. Ese que el filamento de esa bombita es bien delgadito. Es bien delgadito. Y solo soporta voltajes pequeños. ¿Qué es lo que pasa? Como solo soporta voltajes pequeños, yo puedo hacer que esa resistencia crezca. ¿Y cómo lo voy a hacer? Conectándole más. Así de sencillo. Entonces vean. Así vean. Circuito serie. Se calcula, se puede calcular la totalidad y se puede calcular el voltaje de cada resistencia.
Se recordarán que hace unos días, no, vamos a ver, la última clase estuvimos viendo lo que son caídas de tensiones por el conductor, que el conductor es muy, muy largo y así también tiene su propia resistencia. Entonces, vean, esto es lo que yo hago cuando creo una luz, una serie de luces navideñas. Yo lo que voy haciendo es conectando las lucecitas. Eso es lo que voy haciendo. Eso sí, deben tener muy en cuenta que, y vamos a ver, permítame, aquí está. Ahí sí que entrar por un lado de la lucecita y debe salir por el otro. Y así sucesivamente, vean. Así deben ir conectadas. Y así yo puedo hacer mi resistencia más grande. Es por eso que se le conoce como serie de luces navideñas. A esto es lo que vamos a estar trabajando el día de hoy. Entonces, la corriente total sería igual a la intensidad total, va a ser igual a el voltaje total dividido la resistencia total. ¿Sí? Entonces, ¿cómo yo voy a calcular la resistencia total? Sumando ahí sí que las resistencias. Es lo más... no tiene mucha explicación, ¿verdad? Solo se suma, así literalmente. Solo se suma. Por ejemplo, ¿verdad? Si yo me voy a parar en un banco, pues es así, pero no alcanzo, voy a colocar una mesa y encima de la mesa voy a colocar el banco. Entonces, la altura total sería sumar la altura de la mesa más la altura del banco. Es lo mismo que voy a hacer aquí con las resistencias, para tener la resistencia total. Después yo puedo ir calculando qué voltaje me consume cada una de la resistencia o de las luces navideñas, ¿verdad? Así como aquí, en el primer ejemplo. El voltaje 1 va a ser igual a la intensidad, que ya sabemos que la intensidad se recorre en todo, o sea, la corriente, por el valor de la resistencia. Entonces, permítame, voy a conectar el pizarrón, permítame. Sí, porque estos ya son paralelos. Ahí está. Vale. Vamos a tener nuestra fuente de voltaje. Voy a tener mi fuente de voltaje. Y voy a trabajar con el voltaje de las casas. 120 voltios. Ahora
voy a tener un resistor y cada una va a tener su propio valor de resistencia. Cada una. Por ejemplo, ¿verdad? Si fueran, por decirlo así, unos 20 ohmios. Este. Que tengo lo que es 20 ohmios por cada resistencia. Ahora, ¿qué es lo que pasa? Yo quiero calcular el valor de la corriente. Se recuerdan que para la corriente me dice que es igual a el voltaje dividido la resistencia. Pero obviamente no puedo tomar una como referencia. No puedo. Debo tomar la total. Entonces el voltaje total dividido resistencia total. ¿Sí? Entonces yo lo que voy a hacer es que esta resistencia se convierta en solo una. ¿Sí ven? Ahí está. Eso es lo que yo necesito que sea, ¿eh? Que sea solo un resistor. Solo uno. ¿Y cómo lo voy a saber? Así, ¿vean? Resistencia total va a ser igual a, esto va a nombrarse como resistencia 1, resistor 2, resistor 3. R1 más R2 más R3. Ahí está. Entonces, ¿qué dice? La resistencia total sería igual a resistencia 1. ¿Cuánto es resistencia 1? 20 ohmios. 20 ohmios. Resistencia 2, ¿a cuánto es igual? A 20. Más 20 ohmios. Más la resistencia 3, que son otros 20 ohmios. Ahí está. Entonces, 20 más 20 más 20 son 60. Entonces, el valor de la resistencia total son 60 ohmios. Ya tengo un dato importante. ¿Está claro hasta aquí? ¿Necesita que repita algo? Ahí estamos, profe. ¿Sí? Vale. Entonces, ya sé el valor de esta resistencia. Esa sería mi resistencia total, que sería con un valor de 60 ohmios. Ya lo tengo. Vale. Ahora ya puedo calcular lo que es el flujo de corriente. Ya lo puedo calcular. ¿Qué pasa aquí? Si se dan cuenta, tengo una sola corriente que atraviesa las tres resistencias. ¿Sí? No es que solo atraviese esta y esta, no, a todas. Atraviesa a todas. Vale. Entonces, voy a calcular eso. Me voy a pasar para el otro lado. Y voy a utilizar esta fórmula. Intensidad en el circuito, o el flujo de corriente en el circuito, va a ser al voltaje total, el voltaje total, dividido la resistencia total. Entonces, intensidad total, ¿a qué sería igual entonces? ¿A qué sería igual? Como dijo, profe. Ahorita estoy encontrando lo que es la intensidad, el flujo de corriente. Me dice que es igual al voltaje total dividido la resistencia total. Entonces, ¿a qué sería igual a la corriente? ¿Cuánto es el voltaje total? 120. 120, correcto. 120 voltios. ¿Qué es el valor de mi fuente? Un poco mal en internet. Vaya Jefferson, está bien. Igual la grabación siempre está, por si alguna vez lo quiere consultar. ¿Está bien? No hay ningún problema. No hay ningún problema.
Entonces, dividido la resistencia total. ¿Cuál es la resistencia total? Se traba un poco. Selvin, ¿usted me escucha bien? 60. ¿Usted sí? ¿Usted sí? 60, profe. Sí, Profe. sí. Sí, adelante. Igual se traba un poco, profe. Se traba un poco. Sí. No sé si es mi internet o saber. No sé, permita. Ahorita se está trabando. Si yo muevo mi brazo, pues yo sí. Sí, se traba. Se traba. Qué raro. Sí, de plano tal vez debe ser un poco. Bueno, tal vez debe ser. Dice que el internet es de todo, ¿verdad? Pero voy a ir así explicándolo lento para que así si se queda trabado, no se pierden, ¿verdad? Voy a ir explicando lento, entonces. Gracias, profe. Vale. Entonces, dividido la resistencia total, que son 60 ohms. Entonces, ¿a cuánto equivaldría mi corriente, el flujo de corriente? 120 dividido 60. 2. ¿2 qué sería? Los... ¿2 qué sería? Vamos a recordar esto. Recordemos, voltajes se mide en voltios. Resistencia se mide en ohmios. Corriente se mide en amperios. amperes. Ahí está. Ahí está. Ya tengo mi dato de la corriente. Entonces, como yo les dije, ¿verdad? Esta corriente circula en todas las resistencias. Circula en todas las resistencias. ¿Hay alguna duda? No, profe. ¿No? Va. Pregunto, ¿puedo borrar esta parte? ¿Puedo borrar aquí? Sí, profe. Sí, vale, gracias. Ahora, ¿qué me pide el ejercicio? Calcular cuánto voltaje consume cada uno de los resistores. Entonces, vamos a tener el voltaje de caída de tensión de la resistencia 1 va a ser igual ¿a qué es igual el voltaje? Vamos a ver aquí. Intensidad va a ser igual a voltaje dividido resistencia. ¿Qué necesito despejar? Voltaje. Entonces, si resistencia está dividiendo, ¿qué pasaría al otro lado? Multiplicar. A multiplicar intensidad por resistencia va a ser igual al voltaje. ¿Sí? Va. Entonces, ¿cuál es el valor de la resistencia 1? 20. 20. Aquí lo voy a poner. Sería igual a resistencia 1 por corriente. Lo voy a poner así para. Entonces, voltaje de caída de tensión de la resistencia 1 sería igual a, correcto, 20 ohmios multiplicado por la corriente. ¿Cuántos son? 2 amperios. 2.
Entonces, 20 por 2, ¿cuánto sería? 40. 40 voltios. 40 voltios. Entonces, nos estamos dando cuenta que en realidad este resistor no está trabajando con 120, está trabajando solo con 40. Está trabajando solo con 40 voltios. Puede ser que digamos que si no hubieran las otras resistencias, puede ser que exploten. Puede ser. Y ahí sí que, bueno, no les digo hagan el intento, ¿verdad? Porque obviamente va a pasar. Va a pasar. Entonces, sí. Entonces nos damos cuenta que en realidad el voltaje con el que está trabajando la resistencia número 1 son solo 40 voltios. Son solo 40 voltios. Vamos a calcular los demás voltajes. Voltaje de caída de tensión del resistor 2 sería igual a... ¿A cuánto sería igual? 20. 20 nuevamente, que es aquí, ¿verdad? 20 ohmios por el valor de la corriente, que son 2. 2 amperios igual a 40. A 40 voltios. Ahí está. Ahí está. Vamos a ver. Para la resistencia 3, voltaje de caída de tensión de la resistencia 3 va a ser igual 20 voltios, 20 ohmios, perdón, por 2 amperios. Y eso sería igual a 40 voltios. ¿Sí? Ahora, vamos a tener el voltaje total va a ser igual a voltaje de la resistencia 1 más resistencia 2 y así. Voltaje de caída de tensión de resistencia 1 más el voltaje de caída de tensión del resistor 2 más el voltaje de caída de tensión del resistor 3. Voy a sacar un poquito más. Ahí sí. ¿Qué sería igual al voltaje total? Sería voltaje de resistencia 1, 40, 40, 40. 40 voltios más 40 voltios más 40 voltios. Y eso sería igual a 120 voltios. ¿Sí? ¿Se dieron cuenta que es el mismo voltaje que yo tengo? Es el mismo. Ahora, ¿ya entendieron un poquito más a los fabricantes de las luces de Navidad? ¿De por qué lo hacen así? Sí, profe. Sí, profe. ¿Sí? 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 ¿Ya vieron? ¿Se dan cuenta? En realidad, si digamos, esto yo lo puedo reemplazar por cualquier cosa, ¿verdad? Puede ser así, como ya les dije, ¿verdad? Bombitas de luces de Navidad. De hecho, no tengo ni una por aquí para saber cuánto mide su resistencia. Pero, vamos a ver, no tengo una por aquí. Para la próxima clase voy a tener una preparada para que se den cuenta. Entonces, se dan cuenta que en realidad cada una está trabajando solo con 40 voltios, no con los 120 del inicio. Porque ya les dije, si yo lo conectara directamente a los 120, lo puedo quemar. Lo puedo quemar. Así de sencillo. Eso es lo que pasa con el comportamiento de las resistencias, que se suman en serie. ¿Tienen alguna duda? No, profe. ¿No? Va. No, profe. ¿No? Va. Me dicen cuando ya pueda borrar. Ya, profe. ¿Ya? ¿Ya, persona? Ya, profe. Vale.
Vamos a hacer solo las sumatorias de unas. Aquí tengo una lámpara. Aquí tengo otra lámpara. Y aquí tengo otra lámpara. Vamos a agregar otra más. Ahí está. Vamos a encontrar lo que es la resistencia total. Vamos a contar. Aquí ya estoy utilizando lámparas. Aquí estoy utilizando lámparas. Lámparas. Vale. Entonces, la resistencia total, ya dijimos que es la sumatoria. Entonces, R1 más R2 más R3 más R4 más R5. Resistencia 1, 2, 3, 4 y 5. Vale. Vamos a sustituir valores. La resistencia total sería igual a resistencia 1. ¿Cuánto es resistencia 1? 8. 8 ohmios más. ¿Cuál es la resistencia 2? 25. 25. 25 ohmios más resistencia 3, 40 ohmios. Más resistencia 4, 3 ohmios. Más la resistencia 5, que son 10. Ahí está. Son 10. Ahí está. Entonces, yo lo voy a sumar. Resistencia total sería igual a 86. 86. Haciendo la suma de todo eso, ¿verdad? ¿Sí? Sí. 86 ohmios. Sería mi resistencia total. Ya de aquí yo puedo calcular lo que es la corriente y lo demás. Así que vamos a calcular la corriente. Sería igual al voltaje total dividido la resistencia total. Va. Entonces, la corriente va a ser igual a... ¿Cuánto sería? ¿Cuánto sería el voltaje? ¿Cuánto sería el voltaje? ¿El voltaje total a cuánto es? ¿Y cuánto es mi fuente? 120. 120 voltios. Dividido la resistencia total, en este caso son 86. Se hace esa división y se encuentra la corriente. ¿Cuánto sería? 1.39. 1.39. 1.39 amperios. Eso es lo que circula por ese circuito. La corriente va a ser igual a 1.39 amperios. Ahí está. Muy bien. Perfecto. Entonces, de tarea, les van a quedar encontrar, buscar los voltajes de cada una de las resistencias. Les va a quedar como tarea. O si quieren, lo pueden hacer desde ya y me dicen si tienen dudas. Entonces, empiecen a hacer, por favor, empiecen a encontrar
el voltaje de resistencia 1, 2, 3, 4 y 5, por favor. Ahorita, Sí, o bueno, lo dejan como tarea si quieren. O ahí ustedes, no sé. Si quieren, dejan como tarea. si hay tiempo ahorita, mejor. Vale, entonces empieza. Yo aquí voy a estar. Si tienen dudas, aquí están, no se preocupen. Solo para anotar de verdad que el voltaje de caída de tensión es igual a la resistencia, cada una de las resistencias, por el valor de la corriente. Ahí está. Con eso ya lo pueden hacer. Y se recuerda que la sumatoria de todos los voltajes debe ser el total, 120. Solo hay que dividirlo, ¿verdad, profe? Dividir, no, vean, es multiplicar. Ah, ajá, disculpen, no, Sí, perdón. es multiplicar. Sí, se divide si fuera corriente, pero no, aquí es lo que es multiplicar. El voltaje total, ¿verdad, profe? ¿Cómo dice Selene? ¿Cómo dice Selene? El voltaje total. Sí, el voltaje total, que recuerdan que es la sumatoria, ¿verdad? A mí me da 119.54. Vamos a ver, ¿cuánto le dio la resistencia 1? 11.12. ¿Qué cosa?
11.12. Sí, por eso, pero ¿con qué dimensional sería? Estamos trabajando en voltaje, Voltios. voltios. Siempre recuerden colocarlo, porque si no, puedo decir, pueden ser amperios, pueden ser ohmios, ¿verdad? Jefferson, ¿cuánto le dio? Profe, yo creo ¿Qué que lo edad? estoy haciendo mal. Es que no, ¿Cómo? es que como le estaba diciendo que tenía un poco mal el internet, solo escuché que había que multiplicarlo. Sí, es de multiplicar cada una de las resistencias. En Ajá. este caso sería la resistencia 1, ¿verdad? Ujú. Entonces sería, ¿cuánto sería la multiplicación? Sería 8 ohmios por cuánto es la corriente por 1.39. Bueno. Bueno, Ajá. disculpe, profe. Usted, hágalo y me dice si le da ese resultado. Sí, 11.12. Ajá. Ese está bien. Sí, ese está bien. Vamos a ver. La resistencia 2, Edwin, por favor. 34.75. 4.5 Correcto. ¿Está bien? Muy bien. voltios. La resistencia 3. 55.6 55.6. voltios. Correcto. 100. Ahí está. Muy bien. Resistencia 4. 4.17. Correcto. Voltios. Correcto. La última. 13.9. 13.9. 13. Muy bien. Perfecto. Sí, así es. Así es. Vamos a ver. Sí, puede que haya. Ahí sí que yo creo que en el que ustedes lo aproximaron fue en este. Yo también creo que fue en ese que lo aproximé. Vamos a ver. 25 por 1.39. No, hasta ahí. 3 por. Sí. Sí, debió haber sido por las aproximaciones. Yo también me lo aproximé. 8 por 1.39. Sí, debe ser por las aproximaciones. Vamos a sumar. 11.12 más 34.75 más 55.60 más 4.17 más 13.90, 19.54. $19.54. Y esto aproximadamente, ¿cuánto sería? 120 voltios. ¿Sí? Entonces estoy bien. Como ya les dije, ¿verdad? Como aquí hicimos algunas aproximaciones, ahí dice que, digamos, ahí se fueron esos voltios, ¿verdad? No, dice que no vayan a pensar que se quedó en el cable, ¿verdad? No, no sé si, sino que sí, es por las aproximaciones, pero están bien, muy bien, perfecto, sí, están bien. Sí, eso sería lo que teníamos para el día de hoy, ¿sí? ¿Se dan cuenta que, digamos, la fórmula de la ley de Ohm siempre lo vamos a utilizar? Siempre lo vamos a utilizar. De diferente manera, sí, pero se dan cuenta que prácticamente es lo mismo, ¿verdad? No sé si tienen alguna duda. No, profe. ¿No? No, profe. ¿No? Va. Entonces, eso sería todo por el día de hoy. Los espero el día de mañana con taller. Preparen sus herramientas y sus materiales, por favor, porque vamos a ya empezar a hacer circuitos. Y después ahí sí que ya pueden hacer sus propios, ahí sí que sus propios trabajos, ¿verdad? Entonces, eso sería todo por el día de hoy. Lástima que no se haya conectado Eric y, perdón, no, lástima que no se hayan conectado los demás, porque, o sea, digamos, la próxima semana, no, la próxima semana ya no. Después de Semana Santa, vamos a estar viendo otro tipo de circuitos, así como en este, como ya se habrán dado cuenta, ¿verdad?
es en serio. Por eso les dije, ¿verdad? Uno después de otro, sí. Así. Entonces, la próxima clase vamos a ver diferentes tipos, diferentes circuitos. No va a ser así en serio, no va a ser así. Va a ser en diferentes tipos, pero se van a dar cuenta que no es complicado. Entonces, eso sería todo por el día de hoy. Los espero para el día de mañana y tengan las herramientas preparadas, por favor, para empezar lo más pronto posible. Profe, Y adelante, Samuel. ¿solo la espiga para mañana o todo de una vez? Con que tuvieran la espiga, el cable TCJ, un tomacorriente y las terminales sería suficiente. Ay, está bien, Ajá. profe. Gracias. Vale, vale, está bien. Entonces los espero el día de mañana y sí, vamos a seguir repasando eso. Entonces los espero el día de mañana. Preparen sus herramientas y sus materiales, por favor. Pasen feliz día. Gracias, profe. Chao, Igual. profe. Nos vemos, feliz día.